Así es, un mensaje conjunto y está la posibilidad abierta de que puedan aceptar algunas preguntas de los reporteros, Raúl. Muy bien, pues vamos a esperar a que se coloquen en sus atriles y de hecho a estar pendientes ya para escuchar los mensajes. Señoras y señores, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Señor presidente electo de nuestro país, licenciado Andrés Manuel López Obrador, muy apreciadas y apreciados integrantes del futuro gabinete del Gobierno de la República, integrantes del gabinete del Gobierno de la República, señores representantes de los medios de comunicación. Compartirles de manera breve que el día de hoy he sostenido este tercer encuentro con el señor presidente electo de nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, a efecto de dar inicio formal a este proceso de transición, en donde es voluntad y disposición del Gobierno de la República a llegar la información correspondiente a la Administración Pública Federal, a quienes serán los titulares de las dependencias gubernamentales del próximo Gobierno de la República, a efecto de proporcionarles toda la información, todo aquello que les permita tener la debida información para la futura toma de decisiones y sobre todo para la definición de las políticas públicas que defina el próximo Gobierno de la República. Sin duda se trata de un encuentro inédito, toda vez que no había ocurrido en el pasado reciente el tener a estas alturas de la transición ya definidos quiénes serán los titulares de las dependencias gubernamentales de la Administración Pública Federal. Y he tenido la oportunidad de dialogar en un clima de respeto, de cordialidad con el presidente electo sobre este proceso, a efecto de hacerlo muy eficiente, a efecto de que el próximo gobierno tenga los elementos necesarios que permita al próximo gobierno iniciar su gestión de manera exitosa y sobre todo con la mayor información que podamos nosotros allegarles. De esta manera, el motivo de este encuentro es precisamente dar formalmente iniciado este proceso de transición y de acercamiento entre los dos equipos de trabajo. No obstante, debo compartirles, como ya lo ha hecho público el propio presidente electo en el pasado reciente, en los otros dos encuentros previos que sostuvimos, algunas áreas ya de la administración pública, antes a este encuentro, han venido dialogando y han venido teniendo acercamientos, dada la coyuntura y necesidad de tomar definiciones conjuntas que tendrán evidentemente un impacto en la próxima administración. Y para este gobierno, el que tengo el honor de encabezar, es importante que el próximo gobierno conozca y sea parte eventualmente en alguno de los acuerdos que por coyuntura estamos teniendo en este momento, sean conocidos, ampliamente conocidos y sobre todo, que repito, será en la administración entrante donde se tenga impacto a partir de las definiciones que hoy estamos tomando. Pero creo que el día de hoy, pues repito, se da este paso inédito por las características propias y condiciones particulares. Temas de la Administración Pública Federal y evidentemente este gobierno será absolutamente respetuoso de las definiciones y decisiones que se tomen a partir del 1 de diciembre de este año. Señor presidente electo, un gusto tenerla aquí con quienes habrán de integrar su equipo de trabajo. Y creo que los encuentros que hemos sostenido han sido muy productivos,
en un clima, repito, de respeto y de cordialidad mutua, y todo ello buscando, creo que así es el interés de ambos, que sea para bien de México, buscando, repito, tener un proceso de transición armonioso y eficiente, y donde este gobierno en su etapa de conclusión y un gobierno que está por entrar, pues pueda estar a la altura de servirle a México y de cumplirle a México. Bienvenido, muchas gracias. Yo celebro el que estemos llevando a cabo esta transición institucional con respeto y en coordinación plena. Es una transición institucional porque surge, dimana de un proceso electoral democrático. Se está cumpliendo el mandato de nuestro pueblo, el soberano, el que manda en México. Por eso es una transición institucional y también es una transición respetuosa porque hemos recibido el apoyo sin condición del presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Nosotros también en correspondencia hemos reafirmado nuestra decisión de respetar al actual gobierno hasta el último día de su mandato. Y al mismo tiempo, que no es poco importante, esta transición se está dando en cooperación con apoyo de el gabinete actual para que contemos con tiempo suficiente con la información que se requiere. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, se va a elaborar el presupuesto para el año próximo. Y esto requiere de trabajo conjunto y así en otros asuntos, en otros casos. Vamos avanzando, no se pierde el impulso, no se pierde el tiempo y a nosotros nos ayuda mucho esta parte o este periodo previo de preparación para iniciar una nueva etapa en la vida pública de nuestro país. De modo que estamos muy satisfechos y de manera sincera le agradecemos al presidente Enrique Peña Nieto, a su equipo, al gabinete actual, por este gesto institucional de respeto y de colaboración conjunta. Esto es lo que yo puedo dar a conocer al pueblo de México a través de ustedes, los representantes de los medios de información. Muchas gracias. Vamos a dar paso a 6 preguntas formuladas por otros tantos reporteros o reporteras de medios aquí presentes.
Iniciamos con Agustín Rodríguez, de Televisión Azteca. Muy buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles sobre el tema que ya aparece en muchos de los portales como la primera nota del día, el tema de la maestra Elvester Gordillo, quien asegura que con su regreso, después de estar 5 años en prisión, pues por un lado se dice pues presa política, y por otro lado asegura que con su regreso se da marcha atrás a la reforma educativa. ¿Cuál sería su opinión de ambos, por favor? Muchas gracias. Seré muy puntual en la respuesta. Creo que el proceso seguido por la Procuraduría General de la República es de todos conocido, y para este gobierno está en esta instancia, en la Procuraduría, el darle curso eventualmente a las impugnaciones que ya ha realizado, al proceso que se sigue a la maestra Elvester Gordillo. Y la verdad, para este gobierno no reviste mayor trascendencia la posición que guarda la maestra, a la que se le respeta en sus derechos políticos, pero es evidente que este gobierno ha sido promotor e impulsor de una reforma educativa de fondo, de cambio, y que habremos de seguir instrumentando en términos de lo que marca hoy la Constitución y las leyes reglamentarias. Será mi respuesta. Pues dos cosas. Primero, lo que tiene que ver con la maestra Elvester Gordillo. Hay un proceso legal. Si ella es declarada inocente, libre, se tiene que respetar su derecho de participación. Nosotros vamos a refrendar dos compromisos que hicimos en campaña. Uno, el de no intervenir en los asuntos internos de los sindicatos. Y el otro compromiso, el de procurar que haya democracia sindical. Queremos democracia para el país, queremos democracia en la escuela, en la familia, en los sindicatos. Democracia como forma de vida. Por eso, en los asuntos sindicales vamos a promover que se respete la voluntad de los trabajadores, que las elecciones sean libres, limpias, que se practique en la decisión que deban de tomar los sindicatos el voto secreto y que se respete la voluntad de los trabajadores. Eso por una parte. Por lo que tiene que ver con la reforma educativa, en su momento, como dicen los abogados, en tiempo y forma, vamos nosotros a presentar las iniciativas para cancelar la reforma educativa y dar a conocer un plan distinto con un marco legal ajustado a las nuevas circunstancias. Pero sí quiero dejar de manifiesto que se va a cancelar la actual reforma educativa y va a ser sustituida por otra reforma que va a tomar en consideración el punto de vista de maestros y de padres de familia.
Mientras esto no suceda, como ya lo dije en mi intervención anterior, vamos a acatar lo que está establecido en las leyes y vamos a respetar el mandato constitucional del presidente Enrique Peña Nieto. Sara Pablo, de Radio Fórmula. Sí, buenas tardes. Al presidente Peña, si me permite preguntarle si usted va a incluir en este proceso de selección del fiscal la terna que ya ha dado a conocer el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para el fiscal general, y preguntarle si tiene alguna opinión de la cancelación de la reforma educativa. Y al presidente electo preguntarle si ya inició las consultas con los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional para ver quiénes van a ocupar estos cargos en su gobierno, y también preguntarle si en su gobierno la maestra Elvester tendría alguna injerencia en este nuevo plan educativo que usted ha anunciado. Gracias. Mire, de manera muy puntual le respondo con respecto a su pregunta. Yo creo que es bien importante y creo que esta es una señal muy clara del respeto que hay entre dos administraciones. Una que impulsó un cambio en el ámbito educativo bajo una óptica, y es evidente que habrá de arribar una administración con una óptica diferente. Y debo decir que así como nosotros defendimos el modelo que nosotros impulsamos, de igual manera habremos de ser absolutamente respetuosos de lo que en el futuro se defina, algo que todavía hoy no conocemos, y será evidentemente el próximo gobierno y el Congreso el que eventualmente haga ajustes a lo que hoy tenemos en el marco legislativo y en materia educativa. Y agradezco aquí el reconocimiento y sobre todo el respaldo y el respeto que hay a que esta administración habrá de acatar lo que hoy está inscrito en el ámbito legislativo en materia legislativa. Por lo que hace a los fiscales, nada más recordar que ese es un proceso que no corresponde al Ejecutivo iniciar, corresponde al Poder Legislativo y muy particularmente al Senado de la República la definición de quién sea el fiscal y el fiscal anticorrupción, o el fiscal general de la República, particularmente porque el otro, en términos de la legislación, y que aún no está pendiente de ser aprobada, la que da lugar precisamente a la Fiscalía Autónoma, esa definición corresponde al Senado de la República. En tanto este proceso no inicie y en tanto no haya una formulación de parte del Senado de la República de los nombres a consideración del Ejecutivo para ser remitidos y sea el Senado de la República quien haga la aprobación correspondiente, en ese momento no tengo opinión que emitir. No va a trabajar la maestra Elvester en el gobierno próximo. Como ciudadana, en uso de sus facultades, va a ejercer sus derechos, se van a reconocer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley. Al margen de la ley, nada. Por encima de la ley, nadie. La política educativa es una facultad del Estado mexicano y va a corresponder al Estado definirla. Para eso existen 3 poderes. En su momento, repito, se van a enviar iniciativas, va a decidir el Poder Legislativo y si existen controversias, las resuelve el Poder
judicial. Y vamos nosotros a ser respetuosos de la división y el equilibrio de los poderes. Acerca de la elección o nombramiento del próximo secretario de la Defensa y del próximo secretario de Marina, reafirmo lo que sostuve en la campaña. Vamos a pedir el punto de vista de los actuales secretarios, tanto del almirante encargado de la Secretaría como del general secretario. Voy a entrevistarme con ellos en su momento para escuchar sus opiniones. Adelanto también dos cosas. Una que ya la había dicho, pero que no está de más reafirmar. Van a ser generales de división y almirantes en activo los que van a ser considerados. Y también doy a conocer, y esto es también inédito, estamos hablando de cambios, de tiempos de cambios. Vamos a dar a conocer nuestras propuestas mucho antes del 1 de diciembre. Se van a dar a conocer las propuestas para que también, así como se tendrá al fiscal general, al fiscal anticorrupción, al fiscal electoral, la nueva Secretaría de Seguridad, tengamos ya trabajando a quienes van a ocupar los cargos de secretario de la Defensa y secretario de Marina. Enrique Sánchez Sánchez, de Excelsior. Muy buenas tardes a todos. Una pregunta para ambos presidentes. Presidente Peña Nieto, sobre el tema del aeropuerto, el presidente electo comentó que le daría a conocer el día de hoy esta propuesta de someter a consulta la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que es un proyecto que ya se encuentra al 31% de avance. ¿Qué ocurrirá durante estos siguientes meses de actual administración? ¿No se genera algún tipo de incertidumbre en cuanto a inversiones? Es una inversión superior a los 250,000 millones de pesos para estos siguientes meses. ¿Coincide usted en que debe modificarse la construcción, que pueda ir a Santa Lucía en caso de datos técnicos así lo avalen, y de que se someta a consulta el tema del aeropuerto? Y para el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, esta consulta también se someterá en el caso de los otros proyectos, como el Tren Maya, como es la descentralización de las distintas dependencias de gobierno y las distintas propuestas que usted tiene de gobierno, por favor. En el tema del aeropuerto, déjenme decirles que este proyecto sigue su curso, toda vez que hay ya contratos asignados a distintas empresas constructoras, las que están participando en este proyecto del aeropuerto, y evidentemente esto no se ha frenado, continúa en términos de lo que se contrató y de lo que está además suscrito como una obligación por parte del Gobierno de la República. Este es otro de los temas donde hay evidentemente posiciones o visiones u ópticas distintas, pero evidentemente este proyecto, el que inició e impulsó este gobierno, como se anticipó desde que se tomó la definición en 2015 de dar el banderazo a la realización de esta obra, es una obra que sería, o anunciamos, sería transeccional, que no podríamos concluir en lo que restaba a esta administración. Lo que hemos hecho es aportar toda la información, todos los elementos de acercamiento
al nuevo gobierno, al que habrá de iniciar el 1 de diciembre. Somos muy respetuosos del mecanismo que el presidente electo ha definido para ponderar lo que hace a seguir con el actual proyecto o eventualmente dar curso a lo que su gobierno, y desde antes de ser gobierno o de ser electo gobierno, habían definido. En conclusión, las obras se mantienen en realización, seremos respetuosos, somos respetuosos del mecanismo que ha anunciado el presidente electo para tomar una última definición sobre dos elementos: continuar con el actual o bien tomar la opción que él ha postulado ya desde el pasado. Y sobre ese tema, pues como solo corresponde a este gobierno, ser respetuoso a la decisión que se tome hacia adelante. Nosotros vamos a consultar a los ciudadanos sobre este tema. Hay dos opciones, dos alternativas. Queremos que todos participen, que den a conocer sus opiniones. Vamos a informar con mucha objetividad. Nosotros vamos a actuar con imparcialidad. No vamos a inclinar la balanza a favor de una u otra alternativa. Vamos a proporcionar toda la información con apego a la verdad y van a ser los mexicanos los que van a decidir. Es un procedimiento democrático el que se ha elegido para resolver este asunto. Es un método que vamos posiblemente a aplicar para todo aquello que requiera de la consulta de los ciudadanos. Yo soy partidario de la democracia y la democracia tiene dos vertientes: la democracia representativa, en la que se ha avanzado, y la democracia participativa, que es la que queremos ahora fortalecer en esta nueva etapa. Para no equivocarnos, lo mejor es preguntar y respetar al pueblo, tenerle confianza al pueblo. El pueblo no es tonto, tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente sabe bien qué conviene y qué no conviene. El pueblo, aunque no les guste a algunos la expresión, el pueblo es sabio y es el que manda, y repito, es el soberano. Y yo aprovecho para reiterar nuestra petición a los medios de información para que nos ayuden a informar sobre las opciones. Entre más gente esté informada, mejor va a ser la consulta. No es cierto lo que nos han hecho creer, que la economía es asunto de los economistas y que la política es asunto de los políticos. La economía y la política son asuntos de todos. Por eso vamos a dar toda la información y estoy seguro que los medios de comunicación nos van a ayudar para que haya espacios, tiempos en los periódicos, en la radio, en la televisión, que se hable
sobre este tema, que se ventile y que al final sean los ciudadanos, y va a ser una consulta vinculatoria. Lo que se decida a finales de octubre es lo que nosotros vamos a hacer cuando tomemos posición de la presidencia. Juan Sebastián Solís, de Televisa. Buenas tardes. Al presidente Peña Nieto, en su opinión, ¿qué significará para los niños y la juventud de México la cancelación de esta reforma educativa que usted ha impulsado? Segundo, la maestra Elbester Gordillo dice que es una perseguida política en su administración. ¿Qué le respondería usted? Y por último, en una primera evaluación, ¿cómo diría usted que entrega la Administración Pública Federal ya a casi 3 meses de que concluya su mandato? Al presidente electo, en el mismo sentido, ¿cómo recibe usted en una primera evaluación después de este primer encuentro con los equipos entrante y saliente, cómo recibe la Administración Pública Federal en términos tan sensibles como la economía, la seguridad pública, los empleos y las inversiones? Gracias. Con respecto a la reforma educativa, pues como ya lo señalé en su momento, la verdad hay una visión distinta. Este gobierno promovió un marco que hemos publicitado ampliamente sobre los alcances y respetamos también una visión diferente a la que nosotros hemos postulado. Este gobierno mantendrá su actuación y el impulso al modelo educativo en términos de lo que hoy está en la ley. Y evidentemente, al haber una posición o una visión diferente, también de haber ajustes, corresponderá al próximo gobierno la implementación de los mismos. De algo estoy cierto, creo que ambos gobiernos, el saliente y el entrante, buscamos que los jóvenes tengan acceso a una educación gratuita, laica, de calidad. Creo que en este tema no hay disputa, más bien hay visiones diferentes de cómo alcanzar este propósito. A este gobierno ha correspondido, repito, hacerlo en términos del actual marco legislativo y corresponderá al próximo gobierno hacerlo en términos de la visión y de la óptica que ellos estén impulsando. Con el tema de la maestra no tengo respuesta. Lo único que puedo decir es, no es una definición del Ejecutivo, es una definición o el proceso que ella enfrentó o enfrenta es a partir de elementos que fueron judicializados por la Procuraduría General de la República y correspondió al Poder Judicial tomar definiciones. No las toma el Ejecutivo. El Poder Judicial es un poder autónomo que actúa de manera autónoma y simplemente es inadmisible e inaceptable el afirmar que la maestra, cuya carrera, trayectoria es conocida públicamente, y el juicio que enfrentó ha tenido que ver con una percepción de orden político. Nada más falso que ello, y realmente pues no tengo más respuestas para quien se le respeta en sus derechos políticos y en lo que ella ha realizado. Y en términos del balance de esta administración, pues vamos a dejar, yo lo he señalado ya en distintos momentos, lo he compartido con el propio presidente electo. Cada área de la administración pública evidentemente aportará los elementos, la información, lo que han sido las políticas públicas que este gobierno ha seguido, y entendiendo muy bien que la próxima administración habrá de tomar definiciones propias en términos de lograr sus objetivos y los postulados que hiciera el presidente electo López Obrador durante su campaña. Pero es importante, creo yo, para la toma de definiciones y no arrancar de cero, que hoy se allegue toda la información correspondiente, que ese es el proceso que justamente el día de hoy hemos iniciado. Dejamos un país, primero, con estabilidad política, un país donde hoy priva un clima de armonía y de paz social. Reconocemos que hay áreas o
regiones del país con grados de inseguridad, en algunos donde se ha acentuado y que sigue siendo uno de los grandes retos para este y como estoy seguro lo será para el próximo gobierno, el tema de la inseguridad. Yo soy el primero en reconocer que si bien tuvimos avances, no lo suficientes para alcanzar el gran objetivo de dar seguridad. En materia económica, puedo afirmar que dejamos un país con estabilidad económica, con un país donde crece el empleo, mantiene una baja tasa de inflación y donde los niveles de deuda que hoy se tiene como nación son manejables y son razonables. De hecho, hay que decir que desde el 2015 el nivel de deuda del país ha venido decreciendo con respecto al Producto Interno Bruto. Hicimos ajustes muy duros entonces que compartimos, 2016, 2017, precisamente para revertir la tendencia de endeudamiento y estar hoy en niveles de deuda bastante razonables. Comparado con los niveles de deuda que tienen otros países, por ejemplo de la OCDE, que son los de mayor desarrollo, México es de los que tiene un bajo nivel de deuda. Y reconociendo que somos una economía emergente, que estamos en ruta de alcanzar condiciones de mayor desarrollo y que en consecuencia para esta administración ha sido una prioridad cuidar de la estabilidad económica, que sin duda es lo que da también garantías a la estabilidad de la economía de las familias mexicanas. Y pues ya viene el sexto informe y creo que será ocasión para entonces hacer un balance mayor a lo que se ha logrado, lo que no se logró alcanzar y cuál es el estado que guarda la nación al arribar ya al sexto informe de gobierno. Muchas gracias. Acerca de la reforma educativa, el planteamiento nuestro es que se puede mejorar mucho la calidad de la enseñanza y al mismo tiempo podemos ampliar la cobertura, el que haya equidad, que se tenga el derecho a la educación. La educación no es un privilegio, es un derecho. Todo esto es lo que se busca con la nueva política educativa. Tenemos que también convencer, no vencer. Tenemos que incorporar a los maestros. Ninguna reforma educativa se puede hacer sin los maestros. Los que transmiten el conocimiento en el aula son los maestros. Si queremos mejorar la calidad de la enseñanza, los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, se requiere a los maestros. Entonces, vamos a construir un consenso con maestros y con padres de familia. Acerca del balance de la actual administración, eso corresponde a los ciudadanos y como aquí lo ha expresado el presidente Peña Nieto, él va a dar su informe y va a explicar sobre los avances y las dificultades del gobierno. Y al final de cuentas, pues el juicio final corresponde al pueblo, a los ciudadanos. Yo no voy a contradecir en este periodo de transición. Ya nosotros fijamos nuestra postura, hicimos nuestros compromisos durante la campaña y no necesitamos hacer propaganda en este periodo. Ya lo dicho, dicho está. Ahora lo que nos corresponde es cumplir con el mandato que nos dio el pueblo
el día de la elección, que haya un cambio verdadero, iniciar la cuarta transformación de la vida pública de México. Además, repito, es algo extraordinario el que podamos tener esta relación armoniosa entre el gobierno que está por terminar y el gobierno que va a iniciar sus funciones. Yo le agradezco mucho al presidente Peña Nieto por su actitud y les diría que no solo hemos recibido de él esta atención a partir de que triunfó nuestro movimiento. El presidente Peña Nieto dio muestras, lo reconocí el día 1 de julio. El presidente Peña Nieto, a diferencia de otros, dio muestra de imparcialidad durante el proceso electoral. No se involucró en el proceso electoral, como nos consta ha sucedido en otras elecciones. Por eso, nuestro respeto al presidente Enrique Peña Nieto. Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Gracias. Al presidente electo quisiera preguntarle si en su equipo hay confianza sobre la información que va a entregar el gobierno saliente sobre casos de corrupción como Odebrecht, Casa Blanca, la estafa maestra. Y al presidente Peña quisiera preguntarle si la liberación de la maestra Elvester y su regreso a la escena política no significa una derrota o un fracaso para su gobierno. A ver, sobre los temas, sobre este particular que ha preguntado sobre la liberación de la maestra, este gobierno respetuoso absolutamente de la división de poderes y absolutamente respetuoso de las definiciones que toma el Poder Judicial, instancia ante la cual fue acusada la maestra con los elementos que aportó la Procuraduría General de la República en su momento, y esta es una decisión que el Gobierno de la República respeta. Aquí nunca ha habido un encono personal ni particular para con quien fuera la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hemos sido absolutamente respetuosos del proceso que se ha seguido y de las definiciones que ha tomado y alguna otra que eventualmente tome el Poder Judicial de la Federación. Esa fue la pregunta, la otra corresponde al presidente electo. Bueno, no podemos adelantar nada. Estamos iniciando el proceso de transición en lo que se refiere a la etapa anterior. La información que nos han proporcionado ha sido apegada a la realidad. De manera particular señalo la información que nos entregaron sobre la construcción del aeropuerto. Fueron los dictámenes que tienen empresas que hacen la evaluación, incluso empresas que no son mexicanas, que tienen como encomienda llevar a cabo seguimientos de obras en todas partes del mundo, en este caso una empresa estadounidense, y nos han entregado toda la información. Estamos iniciando una etapa nueva, un proceso de transición. Vamos a esperar, pero no puedo yo decir más que eso. La sexta pregunta, Víctor Gamboa Arzola, de Organización Radio Centro. Muy buenas tardes. Presidente Peña Nieto, preguntarle sobre el tema del aeropuerto, si su gobierno
apoyaría con la organización de la encuesta o de la consulta y si habría alguna bolsa para financiar este ejercicio, y si no considera que pues, la incertidumbre que hay sobre el tema del aeropuerto sí ha afectado ya las inversiones en esa obra, ya que, bueno, pues al igual que ocurre en el tema de la reforma energética, que también algunas licitaciones se han pospuesto porque se van a revisar contratos, ¿no considera que estas decisiones podrían afectar a la economía nacional y la llegada de inversiones? Y también preguntarle sobre el tema de seguridad pública. El próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, ha dicho que este gobierno le va a dejar a la nueva administración un país en ruinas en materia de seguridad pública. ¿Considera justa o injusta esta apreciación? Y al presidente electo, preguntarle, si bien dice que no va a haber espacio, no va a trabajar en su gobierno la profesora Elbester Gordillo, ¿estaría pensando usted en cederle espacios a gente cercana a la maestra? Se habla de que estaría nombrando al director del ISSSTE, gente cercano a la maestra Elbester Gordillo. Gracias. Con respecto al tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, yo creo que ya compartí con ustedes que este gobierno continúa el proceso, continúa con las obras que, repito, ya fueron contratadas con distintas empresas. Y yo creo que también el ámbito entre inversionistas debe de considerar, ponderar y estar consciente que en este momento vive México un proceso de transición. Y más que afectar, más bien yo creo que es una relativa incertidumbre. Al contrario, hemos trabajado para generar la menor incertidumbre y donde haya visiones distintas, creo que al final de cuentas se despejará cualquier duda, pues una vez que concluya este proceso de transición. Creo que es propio del tiempo, así ocurre en otras partes del mundo, ocurre en México, con la diferencia de que en México la transición ocupa un periodo de tiempo largo de 5 meses. Repito, nosotros seguiremos trabajando porque así se ha definido en lo que hace a la contratación de obra que ya se ha realizado y las empresas siguen ahí trabajando. Cualquier reorientación o redefinición que hubiese sobre el proyecto, pues evidentemente creo que toda la ponderación y los elementos estarán a criterio y definición del próximo gobierno. En materia de seguridad pública, más allá de los calificativos, he sido yo el primero en reconocer que si bien ha habido aciertos, avance, fortalecimiento institucional, también debo decir no el suficiente y no bastante, y creo que será un gran reto, lo sigue siendo para nosotros hasta la conclusión de esta administración y lo va a ser para el próximo gobierno. Es un tema que no solo compete al gobierno federal resolver. Aquí en tanto todos los órdenes de gobierno asuman su propia responsabilidad, para un solo orden es muy difícil y será complejo el realmente poder revertir las tasas de inseguridad y asegurar tranquilidad y paz para los mexicanos. Una vez que rindamos en nuestro 6º informe de gobierno, ahí daremos cuenta de lo que sí se ha realizado y sin dejar de reconocer dónde ha habido ausencias, deficiencias y ventanas de oportunidad. Más allá de irme con los calificativos, reconozco que en algunas partes de la geografía nacional los índices de criminalidad se han incrementado, habíamos logrado revertirlos, aumentaron, hubo cambio en varias administraciones estatales y que vale la pena se dé a conocer ello, dónde estaban cuando arribaron, dónde están hoy. Aquí creo que todos los órdenes de gobierno somos corresponsables de la política que sigamos en materia de seguridad pública. Pues es reiterar que vamos a ejercer un gobierno para todos, gobierno para ricos y pobres, para integrantes de todos los sectores, de todas las clases sociales, de todas las religiones, para libres pensadores, para
la diversidad en sentido amplio. No se va a ejercer un gobierno al servicio de una persona o de un grupo. No vamos a tener un gobierno que actúe como un comité al servicio de personas o de una minoría. Es un gobierno que va a representar a todos los mexicanos. Por eso no hay nada que temer, todos van a participar, pero las decisiones las va a tomar el gobierno legítima y legalmente constituido. Ya hablé del caso de la maestra con mucha claridad y esto aplica para todos. Nadie va a estar al margen o por encima de la ley. Va a haber un auténtico Estado de Derecho. Eso es lo que puedo responder. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.